señor diputado provincial, don Javier Perales, señora presidenta del CEL, señora diputada del área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior de la Diputación de Jaén, EARCO, vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres, señores miembros de la Corporación Municipal, señores consejeros académicos, amigos, señoras y señores, buenas tardes. En nombre del Centro de Estudios Linarenses y en el de sus órganos de representación, les doy la bienvenida a todos. En este apartado de bienvenida quisiera agradecer especialmente la participación en este acto de doña Vera Tarifa, consejera directora del IEG. Es un honor, de nuevo, recibirte en él. Mi gratitud también a don José Luis Chicharro, director de la sección de Historia y coordinador de esta actividad. Gracias por todo. Y como no, dar una calurosa bienvenida al doctor don Francisco Sánchez Montes, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada. Un lujo tenerle esta tarde entre nosotros y agradecer su presencia en esta tierra minera. Esta tarde, el Centro de Estudios Linarenses se siente profundamente honrado por colaborar en un acto de tanta importancia que el IEG ha querido celebrar en Linares. Y vemos con agrado que esta vía de colaboración y buena sintonía que se ha abierto entre ambas instituciones siga dando frutos tan suculentos como el de esta tarde. Felipe IV por tierra y ciudades de Jaén es el título de la conferencia que impartirá a continuación el doctor don Francisco Sánchez Montes, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, y en el que nos ilustrará sobre el viaje que realizó el monarca, apodado el Grande, y cuyo reinado fue el más largo de la Casa de los Austrias, en el año 1624, entre los meses de febrero y marzo, partiendo el cortejo desde Madrid y finalizando en el Coto de Doñana, donde el duque de Medina Sidonia les agasajó con una suculenta comida. Y sí, la comitiva real hizo escala en Linares, siguiendo la antigua vía Heraclea. Precisamente, entre hoy y mañana, se cumplirán 400 años de esta parada real. Un aniversario especial que tanto el Instituto de Estudios Jiennenses como el Centro de Estudios Linarenses no podían pasarlo por alto. De dicha visita dejó escrito el historiador local Federico Ramírez en su apunte que cuando en Linares se tuvo noticias de tan importante visita, se procedió, como era natural, a los lujosos preparativos que la penuria de aquel tiempo permitía. Se dieron comisiones para el arreglo de alojamiento del rey, para provisión de camas, para el pan cocido y la cebada, para las aves y carneros, para carbón y cera, para la música, luminarias, cohetes y danzas, y para aderezar la calle San Marcos, por donde debía entrar al pueblo la regia comitiva. Se acordó igualmente arreglar el puente de la Corredera y salir a recibir a su majestad con una compañía de soldados y suministrarles para ayuda de costa 2 arrobas de pólvora y 70 ducados. Terminados ya tan interesantes preparativos, el atolondrado mes de febrero tuvo la ocurrencia de contribuir al mayor esplendor de estos festejos con tal lujo de estrepitosos aguaceros, y permítanme como el de esta tarde, que logró poner los caminos como para invitar a cualquiera a pasearlos cabalgando sobre águilas, según frase de Alonso de Viveros, secretario del Consejo de aquella época. Iba ya bien mediada la tarde del día 16, cuando los vecinos todos esperaban a la salida de la población la llegada de la comitiva, en cuyo momento se recibió de la Casa del Cabildo una orden real para que acudieran con carros y mulas a poner a salvo las carrozas que no podían pasar. El último coche del regio acompañamiento logró entrar en Linares a las 10 de la noche y los viajeros que lo ocupaban pudieron al fin restaurar sus desfallecidos estómagos y descansar de tan amena caminata. El célebre poeta don Francisco de Quevedo, que por formar parte del cortejo de su majestad fue víctima también de esta aventura,
Decía a su amigo, el marqués de Vilada y San Román, en una de sus graciosísimas epístolas, fechada al día siguiente en Andújar, lo siguiente: del condado pasamos a Linares, jornada para el cielo y camino de salvación, estrecho y lleno de trabajos y miserias. Apercibida vuestra merced la risa, hártese de venganza, logre sus profecías. Íbamos en el coche juntos don Enrique y yo, y Mateo Montoro y don Gaspar de Ter. Y anocheciendo hubo una cuesta que tienen los de Linares para cazar a cémilas y coches, y nos quedamos atollados. No hubo locura que febrero no ejecutase con nosotros. Mes fue siempre loco, pero entonces furioso. Con menos causa, están muchos en Orates, no había remedio de salir. Determinamos de dormir en el coche. Estaba la cuesta toda llena de cocheras y hachones de paja que habían puesto fuego a los olivares del lugar. Oíanse lamentos de arrieros, en pena, azotes y gritos de cocheros, maldiciones de caminantes. Los de a pie sacaban la pierna por donde la metieron sin media ni zapatos. Y hubo alguno que dijo: ¿quién descalza allí abajo? Parecía un purgatorio de poquito. Avatares de viaje aparte, la imagen que de la villa de Linares pudieron contemplar tan insignes visitantes bien pudiera parecerse a la acuarela que Pier Maria Baldi inmortalizara algún tiempo después de nuestra villa, destacando en el horizonte la iglesia de Santa María y su torre campanario y las torres del castillo. Además, es durante el siglo XVII cuando se aumenta el trabajo de explotación de las minas de Linares, siendo necesario por parte de la corona el nombramiento de administradores para controlar la actividad de las minas de alcohol y plomo, y así recaudar las rentas reales correspondientes a estos minerales, sin obviar el sector primario, agricultura y ganadería, pues por todo es sabido la abundancia de tierras de labor que nos circundaban, lo que nos proporcionó un mayor desarrollo económico y nos dieron importancia como villa. Hasta aquí yo, mi labor, ya le cedo la palabra a doña Adela Tarifa y muchas gracias. Buenas tardes, señor diputado don Javier Perales, señora diputada doña Inés Arco, vicerrectora de Cultura, doña Marta Torres, distinguida concejala Susana Ferrer, Cultura, Corporación Municipal del Ayuntamiento, autoridades, amigas, amigos y de modo especial, buenas tardes con un cariño añadido a doña Rocío Carrasco Carrascosa, lo tengo bien escrito, en representación de todo el Centro de Estudios Linarenses, con el que nos honramos una vez más colaborar. Hace muy poco que estuve aquí en la presentación y también en la contestación al discurso de nuestro amigo Brígido, y ya les dije que haríamos lo posible por mantener una colaboración siempre que sea posible y ustedes nos lo permitan. Es un placer siempre venir a Linares. Para mí es una ciudad entrañable, ya lo expresé aquel día, no quiero ser reiterativa, pero por motivos personales y también académicos, por la tesis doctoral de mi marido en tema minero, pues es muy cara esta ciudad, cara en el sentido que es cariñoso para mí. También, por supuesto, tengo que agradecer la presencia de José Luis, ahora me referiré a él al final. Don José Luis Chicharro es consejero del centro, consejero numerario y también el responsable y coordinador de la sección de Historia, que dirige magníficamente y que se ha encargado con Rocío de todo lo que supone la parte de intendencia de este acontecimiento. Gracias a todos ustedes y, por supuesto, a nuestro conferenciante invitado, que me ha tocado, lo he aceptado con mucho gusto. Me pidió José Luis que lo presentara yo y no pude negarme, por razones que ustedes van a comprender enseguida. Quiero realzar, como ha hecho Rocío, en ese precioso discurso que te has preparado muy bien, muy bonito el discurso,
la importancia de este acto, porque no todos los días recibimos en nuestro centro y en Linares a un conferenciante de este nivel que tenemos hoy, a don Francisco Sánchez Monte González. Quiero que sepan que nuestro centro, en su estatuto de reglamento y sobre todo en los últimos tiempos, está empeñado en llevar actos fuera de la capital. Estamos llevando actos en todos los pueblos, unos muy pequeños de la provincia que nos lo solicitan. Y claro, estar hoy aquí supone que de algún modo, simbólicamente, el Instituto de Estudios Excelentes traslada. Simbólicamente hoy el Instituto es Linares, estamos en Linares. Y estamos cumpliendo unos fines que nos definen de dar esta presencia constante de lo que es cultura e investigación en la provincia. De hecho, mañana la sede estará en Jaén presentando un libro del Ilustre Colegio de Procuradores. Una institución importantísima que, por cierto, como estoy leyendo más libros en estas noches para presentar mañana, resulta que la única ciudad, junto con la capital, que tuvo sede propia fue Linares. No sé si ustedes lo saben, ¿no? Pues es un dato a añadir que no viene nada más que a poner impacto en lo que sabemos todos, que Linares es una ciudad muy importante. Es la ciudad más grande, más importante de la provincia de Jaén. Pero bueno, toda esta satisfacción que siento estando aquí viene, por supuesto, multiplicada por la presencia de don Francisco Sánchez Monte González. Como ha dicho Rocío, es un lujo tenerte con nosotros, tenerlo aquí, por muchos motivos. Le voy a decirle algunos de ellos. En primer lugar, porque don Francisco Sánchez Monte González es uno de los más importantes modernistas, de los más importantes, y lo repito, en el momento actual. En el tema de Andalucía de manera particular, y muy específicamente en todo lo que tiene que ver con el Reino de Granada. Es imposible profundizar en estos temas hoy sin recurrir a los trabajos y a las publicaciones de Sánchez Monte. Y hoy lo van a ustedes a comprobar. En una conferencia, que es un rato breve, ustedes ya van a ser conscientes de lo que Paco, para mí Paco, porque es mi amigo, para los demás y como profesor, don Francisco, supone en la historia con esta conferencia. Yo sé que esa va a ser una buena conferencia porque he leído sus publicaciones, en parte siempre está profundizando y avanzando, y también sé que va a ser un lujo y un placer escucharle porque además de su capacidad como impresionante capacidad de investigador, científico de la historia, es una de las personas que conozco que mejor comunica. Es un gran orador. Es una maravilla y un lujo, por lo tanto, tenerlo aquí. Y además me consta que es un apasionado de lo que hace, es un apasionado de la ciencia histórica. Y por eso creo que sí, es un día importante para Linares, es un día importante para el Instituto de Estudios Genesis y particularmente para los que estamos aquí, tenemos el privilegio de estar aquí. Como presentadora, es una actividad que por circunstancias del cargo que actualmente tengo me veo obligada a realizar en muchas ocasiones. Ustedes están esperando que yo les hable del currículum de don Francisco Sánchez Monte y lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer muy brevemente, porque hemos venido a escucharlo a él. De eso se trata. Sin embargo, especialmente hoy, no puedo hablar, les digo precisamente hoy con él, no puedo hablar solo de fríos datos informativos de un quehacer académico. Porque para mí, para quien le habla, para quien conoce bien a don Francisco Sánchez Monte González, por encima de ese impresionante currículum, destaca su inmensa humanidad y sus valores éticos. Eso lo sabemos muy bien sus amigos, entre los que me cuento, tengo ese honor, sus colegas, sus colaboradores directos y las sucesivas generaciones de estudiantes universitarios que han tenido la suerte de tenerlo como profesor. Aquí está doña Inés, que ha sido alumna suya. Porque él ha creado una particular escuela de historiadores con su enseñanza de la historia, pero también con su ejemplo. Yo conocí a mi amigo Paco hoy, siendo ambos muy jóvenes, en Granada. Él ya docente universitario y doctorado en Historia Moderna. Yo a punto de leer mi tesis, que dirigió nuestro querido e inolvidable amigo, el catedrático Juan Luis Castellano. En casa de Juan Luis nos encontramos a veces y hablábamos de historia casi siempre, pero a veces de afecto también. Y así se fueron estrechando unos lazos de amistad que no se han truncado nunca. Lazos a los que siguió nuestro querido y recordado maestro de todos, don Antonio Domínguez Ortiz, del que tanto aprendí
como también aprendí mucho del padre de nuestro conferenciante, que fue mi profesor en la universidad. Y después he aprendido de su hijo, de él. Aún recuerdo el regalo que Paco me hizo del primer libro de la tesis, en aquel momento en que me lo regaló, que era aquel libro de la población de Granada, en el siglo XVII, que tengo subrayado por todos lados, que lo he mencionado cientos de veces y que lo utilicé en mi tesis doctoral sobre los expósitos de Úbeda, que estaba centrado en los siglos XVII y XVIII, siglos en los que Paco es especialista. Lógicamente, por razón de sus méritos, le tocó estar en el tribunal de mi tesis doctoral, que presidió don Antonio Domínguez Ortiz. Fue un día feliz, lo recuerdo con mucha felicidad. Él era el secretario, porque era el más joven de aquel tribunal. Y digo que fue un día feliz porque algunos de los que participaron en aquel tribunal hoy ya no están con nosotros. Porque también hemos tenido días tristes, cuando enterramos a don Antonio y cuando murió nuestro querido amigo Juan Luis. La vida es eso, alegría y tristeza, y la amistad se fragua de ambas cosas. Ahí es donde adquirimos esa confianza y ese respeto hacia el amigo. Y digo confianza porque es un elemento propio de la amistad. Fíjense si tengo confianza con Paco, aunque nos vemos poco, pero nos hablamos, que a mí me salvó de un apuro. Y aquí está Pedro, que fue testigo, director del Museo de la Carolina. A mí me salvó de un apuro cuando yo coordinaba un congreso en la Carolina para celebrar los 250 años del fuero y de la fundación de las nuevas poblaciones. Eran años difíciles, problemas, y teníamos contratado desde hacía tiempo como conferenciante que inauguraba aquel congreso internacional era el congreso, a Roberto Blanco, nuestro querido amigo también. Era rector de la Universidad de Barcelona y fue imposible que viniera, se vio atrapado por las algaradas independentistas. Me llamó angustiado, Roberto. Adela, no puedo moverme de la universidad, no podemos salir de aquí. Me encontré un día en la Carolina con 250 congresistas, un montón de invitados, todos los medios de prensa y sin conferenciante, la víspera. Llamé a Paco, que tenía un acto en Córdoba, y Paco, sin pensarlo, hizo lo del bolero. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y se vino rápido, llegó cuando ya había empezado el acto. Así es este ser humano, este inmenso ser humano que nos acompaña, al que podemos llamar sabio, pero sobre todo lo debemos llamar amigo, y bueno, como en sentido guachariano, que eso es lo que es, Francisco Sánchez Monte. Gracias, Paco, de nuevo, por todo y por tanto, porque si Cicerón te hubiera conocido en aquella Roma pretérita, se habría inspirado en ti para redactar ese famoso tratado de la amistad que todos tenemos en la mesilla de noche. Yo creo que lo más hermoso que se ha escrito sobre lealtad y sobre afecto. Y ahora sí, voy a hacerle una brevísima relación de los méritos. Si le leyera el currículum, pues no habría conferencia. Yo le voy a hacer una síntesis de lo que supone el currículum académico de don Francisco Sánchez Monte González. Catedrático de Historia Moderna, profesor del Departamento de Historia Moderna y de América de la Universidad de Granada, académico de número de la Academia de Buenas Letras de Granada, letra C, director de la Cátedra Domínguez Ortiz de la Universidad de Granada, director de la Colección de Historia de la Editorial Universidad de Granada, director de la revista Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Granada, entre otros méritos. Entre sus innumerables publicaciones destaca los muchos que ha dedicado a la historia moderna, a la época moderna, en artículos y capítulos de libros. Podría hacer una relación que no hago, pero ustedes pueden buscarlo en internet. También ha publicado sobre otros periodos de la historia, por ejemplo, Carlos V, Enrique III, Támara y otros muchos. Otro tema que domina es el tema de la Alhambra, desde varias vertientes, y ha publicado trabajos interesantísimos sobre los colegios mayores más antiguos de Granada, particularmente el Bartolomé y Santiago. Trabajos que le aconsejo, porque son mucho más que la historia del colegio, desde luego. Yo he leído algunos. Recientemente ha leído su discurso de ingreso en la Academia Granadina y su discurso versó precisamente sobre esta etapa. Sentí no poder acompañarle ese día, pero todos tenemos nuestra servidumbre y obligaciones, Paco, perdóname. Entre obras completas suyas, la lista es larguísima, no se las voy a leer. Las tengo todas aquí, pero no lo voy a leer, voy a pasar página. Entre ellos está el libro que a mí me regaló cuando yo iba a leer la tesis.
yo le aconsejo que simplemente lo busquen y lo lean a Francisco Sánchez Montes. En su labor como gestor podría destacar infinidad de aspectos. Es un gestor extraordinario y con su capacidad de trabajo es tan inmensa que hace compatible la docencia con la actividad científica, con la investigación, como director de proyectos de investigación, investigador principal, investigador participante, vinculado a numerosos grupos de investigación, miembro de comités científicos, asesor de revistas, boletines, evaluador científico de cuadernos, revistas de alto índice de impacto. Ha recorrido numerosas universidades del mundo, sería muy largo enumerarlas, pero bueno, yo he tomado aquí nota de algunas, de italianas, de Brasil, de México, de Francia, de Italia, etc. Los puestos de gestión que ha desempeñado siempre con una eficacia superlativa, bien por designación del rectorado, bien por elección de la comunidad universitaria, son múltiples. Citaría, por ejemplo, el vicerrectorado, por citar algunos, o la representación de becarios del plan de formación de personal investigador, entre otros. La actividad de gestión siempre está volcada mucho en temas de cultura y también actos institucionales, participando y coordinando efemérides diversas de la historia. De hecho, hoy no se queda en Linares a dormir, no podrá pernoctar como hizo el rey, porque mañana tiene que estar en una importante reunión, ya que es miembro de la candidatura de Granada como Ciudad Europea de la Cultura. Esa propuesta es la que deseamos éxito, Paco, mucho éxito. Vamos a tocar madera y ojalá, pero estando tú ahí, hay esperanza. Para el año 2031 será excelente. Y ya termino. Gracias, querido amigo y compañero y maestro, por dedicarnos hoy tu valioso tiempo. La noche es desapacible, pero tu presencia la ha vuelto cálida. Además, hasta ha parado la lluvia para escucharnos. Eres para mí un referente desde que te conocí. Científico, por supuesto. Contigo se aprenden lecciones de humildad, porque construyes la historia para que sea comprendida por la mayoría del pueblo, consciente de que esta disciplina no es solo un medio de transmitir información, sino para aprender y construir nuestro presente. La historia es importante para el día de hoy. Hay que darle más importancia a los historiadores si queremos mejorar. Pero sobre todo eres un ejemplo como ser humano, como amigo. Eres una persona especial que no guarda silencio cuando alguien le necesita, que piensa en los demás. Eres un amigo leal que no hace de la amistad un trueque. Y todo eso vale mucho más que tu inmenso currículum. Gracias por estar aquí. Y ahora ya paso la palabra a nuestro coordinador y director de la sección de Historia, José Luis, que es otro amigo que yo tengo en Malta y al que cedo la palabra. Muchas gracias por Bueno, buenas tardes. Después de las palabras de Adela, en fin, tendríamos que escuchar a nuestro conferenciante, pero por lo menos sí quiero saludarlos a todos, a las autoridades, a Rocío, a la que colaboraba en la organización muy bien, a Adela por sus palabras, a nuestra consejera directora y por supuesto a nuestro conferenciante, don Francisco Sánchez Montes. Para mí es una alegría estar aquí en Linares y coordinando esta sección de historia, que es una sección, como todo el Instituto de Estudios Jienenses, abierta a la sección para canalizar publicaciones, y invito desde aquí pues, para canalizarla. El boletín del Instituto de Estudios Jienenses está abierto y tenemos una buena capacidad de llegar a numerosos sitios. Para mí estar en Linares no es mi ciudad, pero he sido profesor aquí en el Castro muchos años, hace ya bastante tiempo, y me he sentido siempre castulino, como en realidad antes de otros trabajos y demás. Y es una ciudad importante, con un pasado que es digno de ser estudiado y en donde el Centro de Estudios Linarenses tiene mucho que hacer y que decir. Aquí hay personas a las que yo conozco de hace mucho tiempo, a Cristóbal Casado, a Brígido, personas con muy buenas cualidades
y a otras para desarrollar los estudios pertinentes, aparte que, lógicamente, con su archivo está abierto a cualquier investigador. Nada más decir, porque hemos venido a escuchar conferenciantes y no podemos detenernos más, sino mostrar mi satisfacción y abierto la sección, aunque con nuestra directora, nuestra consejera, que es miembro de la sección y es nuestra cabeza visible, pues brindar la colaboración y la apertura para otros proyectos. Nosotros estamos abiertos, el Instituto de Estudios Jienenses acoge en su seno de manera natural a la ciudad de Linares. Así es que solamente agradecer su presencia y vamos a escuchar ya a don Francisco. Gracias. Bien, buenas noches, señoras y señores. Autoridades, Rocío, directora del FEL, querido José Luis, querida Adela, no tiene dimensión el poder expresar y devolver lo recibido. Voy a regresar a Granada con la mochila llena de afectos, lo cual es probablemente el mejor equipaje inmaterial para volver a un sitio. Porque yo me reconozco en el Linares que hoy vengo, en el sitio en el que estoy y en una tierra a la cual quiero. Teniendo en cuenta, y lo decía ocasionalmente, que yo anduve por Linares en el año 90, cuando éramos una única universidad, a examinar de selectividad. Y por otra ráfaga de recuerdos, yo guardo un inmenso afecto hacia Linares, a esta ciudad, a su gente, a sus mujeres y a sus hombres. Bien, hechos los agradecimientos, yo voy a tratar de hacer algo que sea ágil en la medida de lo posible y que mejor que, para yo no ser muy pesado, hacer acompañar mis palabras de imágenes. En una secuencia que va a tratar de ser tan ágil que se va a intentar convertir en lenguaje fílmico. Porque vengo cargado de imágenes con la idea de no aburrirme. El aburrido soy yo, no las imágenes, ¿no? Hay algo que es evidente. En esta noche en la que yo he llegado infernal, por el viento, por la tormenta que descargaba sobre Linares, se cumplen exactamente esos 400 años de otra tormenta infernal en la cual llega Felipe IV, con parte de su séquito a Linares. ¿Qué coincidencias más curiosas tiene en ocasiones la vida? Pero es que conmemorar los hechos tiene dos niveles. A nivel personal, todos recordamos hitos y fechas en nuestro pasado. Y a nivel colectivo, tenemos también la necesidad de recordar al pasado, evidencialmente sobre aquello que sucedió, fundamentalmente no porque sea volver atrás, sino porque me parece que identitariamente sirve para reflexionar en quiénes somos, de dónde venimos, y en el caso en concreto de Linares, como por extenso del Reino de Jaén, creo que lo que yo aquí pueda decir tiene mucho que ver con Jaén y su identidad. Eso es algo a lo que yo me comprometí cuando vine a hablar a Linares. Bien, mi primer planteamiento sería, vamos a ver, ¿por qué viene un rey hasta Andalucía? Aquí tienen una imagen de los reales alcázares o el real alcázar matritense, que, como conocen, desaparece en un incendio en el año 1734, en cuyo solar posteriormente se alzaría el hoy conocido Palacio Real. Este sería el alcázar de los Austrias, donde todo negocio y oficio de la monarquía pasaba por sus salones, por sus despachos. Y mi planteamiento es: ¿por qué renuncia un rey a su cómodo hábitat? Vamos a situar en tono menor esto de cómodo, teniendo en cuenta el tiempo que nos toca vivir, el siglo XVII, para ponerse en camino en un viaje que además fue un viaje muy sufrido, como luego veremos. Pues por algo evidente, porque la política está siempre y en muchas ocasiones detrás de las decisiones. Y la política tiene dos nombres en aquel momento. Felipe IV, del cual les traigo el conocido cuadro de Velázquez en el Munich Museum, situado en Estados Unidos, en Dallas, cuadro que en ocasiones hemos tenido la suerte de poder tener en España en alguna exposición.
no sin trabajo. El segundo cuadro es ese valido omnipresente, el conde duque de Olivares, que, como bien saben, hasta el año 41 acompañó al monarca en los negocios de la corte. Felipe IV y el conde duque van a venir a Linares, van a venir con su séquito, en un momento que hay que situar de cambio político. El año 1624 es y significa recibir a un monarca con solamente 19 años de edad y solo 3 años en el trono. Piensen hoy en día lo que significaría en nuestra escala a un niño de 19 años en el negocio de la monarquía, en el más alto oficio de la monarquía. Y este niño, adolescente, joven, en formación, que ya tiene una carga formativa, va a sentirse arropado en cierto grado, esto es la crónica del amor y el desamor, lo que sucede con el conde duque, por ese personaje que es don Gaspar de Guzmán, Pimentel, Rivera y Velasco de Tobar. Don Gaspar de Guzmán, más conocido por ese conde duque de Olivares. Ambos son el poder y así lo siente el pueblo. Hay una imagen anacrónica que para mí representa ese poder. Precisamente, de nuevo, apelo a Velasco. Es anacrónica porque ya el poder no va a caballo. El poder ya se plantea de otro modo, veremos el ritual de ese viaje, con un cierto desfase, pero ese poder se va a enfrentar a un nuevo modelo. Sin embargo, ellos quisieron ser retratados a caballo, y aquí apelo a otra obra anterior, la batalla de Milberg, el famoso cuadro de Tiziano, que evocaría aquella batalla en la cual el emperador fue reflejado en el año 1548. Milberg es anterior, como bien se sabe, pero con todo ese poder ecuestre del monarca. Bueno, y es anacrónica no solamente por no ir a caballo, sino también porque lo que van a demandar en su nueva política a Andalucía no puede ser más diametralmente opuesto a la Andalucía de aquel tiempo, al reino de Jaén de aquel tiempo. Vienen a por algo. Vienen a por algo, a pedir en una tierra que está sumergida en miseria, en crisis, en la crisis del siglo XVII. Tienen diversas imágenes de ese siglo XVII. Imágenes como la de la procedente de aquella iglesia antequerana tan conocida de la epidemia de peste, es un sangrado pequeño de esa epidemia, o ese discurso sobre la muerte, o la picaresca de esos niños buscando por parte de Murillo qué comer. La picaresca no es sino una adaptación a las dificultades. Claro, la política de aquel tiempo se enfrenta con una realidad. La política de aquel tiempo se está reflejando en una idea, en un proyecto político que el conde duque plantea: la restauración de la hegemonía de España. La restauración del imperio y la gloria. Demandar volver al tiempo de un emperador Carlos o de un Felipe II. Bueno, siempre se ha planteado, observo que se sigue escribiendo, que al conde duque le toca escribir el gran memorial. No es verdad. En más reciente análisis han podido comprobar, en mi caso, que el gran memorial no fue escrito por el conde duque, pero sí que contiene las premisas básicas de la nueva política. Una política que se plasma en la restauración y en una corriente ideológico-económica que es la corriente del arbitrismo, que denunciaban cuáles eran los males de España: la devaluación de la moneda, las epidemias, la despoblación, la salida hacia América de masa poblacional, la guerra. De ahí que haya encontrado esta imagen que ven, de una curiosa imagen grabado, garrapateado en un libro, donde se ve al monarca a caballo y al lado a nuestro conde duque en una burra. Esa imagen es una rémora de Don Quijote y Sancho Panza, en versión de un conde duque y un monarca que era el rey planeta. Ya no hay oro y plata en América. Y el costo del imperio es inasumible. ¿Cómo afrontar la nueva política? ¿Qué hacer entonces? Pues cuando no hay oro y plata de América, la única solución era recurrir a la institución por antonomasia, las Cortes. Las Cortes, en nuestro caso, las Cortes de Castilla. Les recuerdo que el reino de Jaén, como todos los reinos del sur,
están integrados en el modelo regnícola de las Cortes de Castilla, donde debía de aprobarse un servicio o impuesto a demanda de la corona. Existían 18 ciudades con voto en Cortes. 4 de ellas pertenecen de Despeñaperros hacia abajo, las 4 capitales de reinos. Me refiero a Córdoba, Sevilla, Granada y nuestra Jaén. Y en 1623, el año antes de ese posible viaje, se convocan Cortes matritenses para aprobar las reformas de Olivares. Olivares había planteado un arbitrio. Las Cortes se niegan a esas reformas porque van en contra del pacto contra natura entre el rey, los gobernantes y gobernados. Lo aprendimos de Juan Luis. Sería un abuso del poder absolutista. Entonces el monarca les exige un servicio extraordinario de 70 millones de ducados, más un complementario arrastrado por otra deuda de 12 millones de ducados. Para ubicarnos en el tiempo actual, sería el presupuesto global de la Junta de Andalucía, para medir las dimensiones de lo que se le pide. ¿Quiénes han de votar? Los representantes en aquella corte, los procuradores de cortes, 2 por cada ciudad. Y aquí es donde está la raíz del problema. Hasta entonces, los procuradores habían contado con lo que se llamaba el voto decisivo. Reunidos en Cortes, votaban sí o no, o se abstenían. En este tiempo crítico se pone en marcha el voto consultivo. Antes de aprobar ese extraordinario servicio de millones, tenían que regresar a su ciudad de origen, consultar sobre la adecuación o no, y seguidamente por voto delegado, de ahí el voto consultivo, presentarse en Cortes y sí o no avalar la petición del monarca. Cristóbal de Covaleda, Nicuesa y Juan Soria de Vera son los 2 procuradores por Jaén, por el concejo quienense. No tenemos tiempo para cifrar aquí cuál es el papel, en ningún caso, porque las Cortes son 3 brazos: el clero, la nobleza y el pueblo. Ese pueblo, esos representantes, en ningún caso es el concepto actual de pueblo. Son los representantes de las oligarquías locales, de los concejos locales, ¿entendido? No puedo, perdónenme, pero es bueno decirlo, porque ahí hay un marco de tensión que va luego a significar fluidez o no en la relación. Y en concreto, por ejemplo, Juan de Soria Vera es un díscolo absoluto. Es absolutamente un incordio para el conde duque, para las premisas del conde duque. En Sevilla corría una copla popular, se dice anónima, donde se denuncia que viene el rey a Andalucía. Yo se la he traído para que la puedan leer. Sacre Real Majestad que venís, ¿a ver a la primera ciudad del mundo por 1000 razones? No, ni a ver a sus escuadrones, ni sus fiestas, pues a qué, escuchad y os lo diré, a 72 millones. Está claro, ¿no? Conde Duque de Olivares procuró encontrar quién era el autor de la copla, no lo logró, porque hubiera acabado con sus huesos en la cárcel. Claro, como esto es así, como hay que convencer a unas ciudades recalcitrantes, opuestas al máximo, bueno, Pisón y Viedma, el procurador granadino, llega a enfrentarse con el conde duque en su despacho de palacio y le dice el conde duque, y es otra anécdota, que él no es ni hormiga ni medio hormiga y que por tanto él suele aplastar a sus enemigos, que son hormigas, con el tacón de su zapato. Y el procurador granadino no se le ocurrió otra idea que decirle, pues para tanto esfuerzo no vale la pena el viaje. Fue desterrado a sus posesiones de Algarívejo y nunca más pudo volver a la corte, ¿no? Aquí hay unas tensiones entre lo local y lo territorial enormemente importantes frente a la monarquía y su poder central. Nace el proyecto de un viaje para Andalucía. Y es aquí donde yo quiero rendir homenaje a Jaén y a su producción historiográfica. Porque es un hecho, en mi opinión, ya conocido, hemos luchado por ponerlo en valor, pero es conocido gracias a que en el año 78, en el Boletín de Estudios Quienenses, Ortega y Sagrista publica una visita de Felipe IV a Jaén. O es conocido porque Mercado Egea, 2 años después, en 1980, publica este libro. El libro de título Felipe IV en las Andalucías,
publicada en Santisteban del Puerto. Y es un libro de enorme interés porque ellos son capaces de vislumbrar el interés, los que reúnen lo que había sido el tejido anterior de algunas crónicas. Ese año nuestro maestro don Antonio Domínguez Ortiz, ese 1980, aporta un capítulo llamado El periplo andaluz de Felipe IV en la obra Historia de Andalucía dirigida por don Antonio, publicada aquel año por la editorial CUPSA, el volumen quinto, página 136 a la 215. Perdónenme que esto yo de las páginas no puedo revelar. Parece que estoy dando clase, ¿no? Los motivos económicos vienen a esto, vamos a desmitificar, esto no es turismo, perdónenme la barbaridad de decirlo, no es un viaje de diversión, aunque hay otros motivos. ¿Por qué viaja la monarquía? También viaja para reafirmarse en el poder ante los gobernados. Todos sabemos que ante una desgracia, esto es un hecho reciente y va a ser siempre así, los monarcas acuden a dar consuelo, o los monarcas acuden a festejar, y cuando no están es el arte el recurso que sustituye a la presencia física. Y ese tiempo es el tiempo de la fiesta barroca, de la arquitectura efímera, una arquitectura al servicio del poder, pero con toda su fuerza de cartón piedra. Lo que también está haciendo es tapar las miserias de ese tiempo de crisis. Esa fiesta del barroco tiene sus comidas, tiene sus agasajos. Bueno, estos son imágenes del periodo, imágenes coetáneas, tiene sus bailes, tiene sus elementos festivos. Y también el reposicionamiento de la nobleza andaluza frente al nuevo poder, porque son esos años de inicio del reinado. Me refiero que en Jaén destaca don Francisco de Benavides y la Cueva, séptimo conde de Santisteban del Puerto, y además señor de la villa de Ibros. Él va a rivalizar con el octavo duque de Medina Sidonia, con don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, porque va a hacer una recepción espectacular a su señor cuando entre en el reino de Jaén. Y también hay otros, por ejemplo, alguien que tenía frontera y algún dominio en Jaén, me refiero a don Diego López de Haro, el quinto marqués del Carpio, que va a situar a su hijo, Luis de Haro, como futuro sucesor del conde duque de Olivares, al abrigo de los agasajos realizados en Andalucía. Qué listo es alguno sabiendo crear el escenario propicio cuando el poder llega. Eso es el elemento que existe. Bien. Esto va dedicado a esa intervención, como no puede ser de otro modo, ¿no? Santisteban del Puerto, por Pier Baldi. Pier Baldi es bueno, hay tres personajes fundamentales que vienen con Medici, con Cosme de Medici, a ese viaje de la segunda mitad del 17, y tienen varias imágenes, las que yo utilizaré como recurso en la exposición. Esta imagen procede de la Biblioteca Medicea Laurentiana de Florencia, pero también tenemos una magnífica edición facsimilar en la biblioteca de la Universidad de Granada, os digo porque si alguien está interesado o interesada, pueden conocerla. Ese beneficio también tiene otro criterio. Hay alguno que es terrible cómo va a actuar. El odiado corregidor Hernando de Acuña, corregidor jiennense, no tiene parangón a nadie más de aquella política administrativa. Ya lo veremos. Porque don Hernando de Acuña, por méritos propios, sería el Fuenteovejuna de Jaén, ¿eh? Todos a una contra el corregidor. ¿Qué ve mientras la monarquía? No, la riqueza está en el sur, por Dios. ¿Cómo no vamos a ir al sur si el sur es la ubre a exprimir? No lo digo yo, lo dice una crónica del periodo. Y ese asiento se ve, por ejemplo, sobre el mar, sobre la rica Sevilla. Se ve también sobre Cádiz, porque en Sevilla la entrada de oro y plata, que ya no es tal, pero esa avenida de Felipe IV significa la creación del almirantazgo de las Indias Occidentales, el criterio del consulado con Holanda, y eso que teníamos la ruptura con Holanda y las 13 colonias. Y Olivares en Sevilla entrará como conde y saldrá como conde duque, no lo olvidemos, comprará voluntades. O Cádiz. Cádiz va a ser el lugar propicio para el rearme de la flota.
Fíjense de Sevilla lo que dice una crónica: la gran ciudad rica en edificios vecinos, tan poblada que aún se habita en el socorro general de toda España y esperanza común de sus ciudades. Claro, las miradas del poder fijan su atención en Andalucía. Y eso muchas veces es una desgracia para el resto de Andalucía, ¿eh? No vayamos a verlo tan positivo. Puede ser terrible. Y aquí tienen Cádiz. Parece que la puso Dios en medio del mar Océano y el Mediterráneo para despachar en su puerto la bahía, las armadas y la flota. Está labrando el futuro del Cádiz del siglo XVIII, de la Ilustración, que arrebatará a Sevilla el poder hegemónico de la carrera de Indias. Se está produciendo una inflexión futura. No me extraña que en 1625 la flota anglo-holandesa intentara conquistar Cádiz, al año siguiente de la visita del rey. Cuando un año antes de la visita se había intentado fraguar una boda entre la corona inglesa y la corona española. Curioso, las crónicas del amor y el desamor en los reyes, ¿no? Bien, vamos a preparar el viaje, ¿de acuerdo? No les quiero entretener. Aquí tienen lo que se dice del viaje. Pero no es el primer viaje del monarca. Porque siendo aún más niño, en 1619, siendo príncipe de Asturias, por tanto jurado heredero, Felipe, que todavía no era rey, con su Felipe III padre, fueron a Lisboa para ser jurado en las cortes portuguesas, sucesor a la corona portuguesa. Es decir, tiene una experiencia previa de lo que significa un viaje con un séquito. Y le sirvió de aprendizaje y de eficaz aprendizaje. Tienen la jornada real de Felipe III, para nosotros ese Felipe III, les recuerdo que en los portugueses es Felipe II. Hay que quitar siempre una cifra en la nominación portuguesa. La crónica de La Valla, les recomiendo que se la lean porque tiene una cierta ósmosis con lo que sucede en el viaje posterior por Andalucía. Fue jurado y un viaje no se improvisa, nunca. De aquí que les traiga de Gonzalo Céspedes y Meneses, de la primera parte de la historia de Felipe III, rey de las Españas, una crónica interesantísima. Lo que dice su majestad esta sazón, lo que quiso antes visitar, anteponiendo su salud tan justo, dejó su corte, y en el rigor del recio invierno, ya empezamos el rigor del invierno, hizo jornada a disponerle y ordenó esta tan solícito que el publicarla y su salida casi se vio en un mismo tiempo. El lenguaje del barroco es un lenguaje dificultoso, difícil, velado, pero también enormemente interesante, porque las claves de su lectura a veces son sorprendentes. Aquí está mitificando al rey capaz de luchar contra las tormentas, capaz de ser, en su divinización, quien se prepara. No se improvisa, decía, carruajes, reatas, mulas. Se realiza una memoria del camino que ha de seguir y pasar su majestad, existente en el Palacio Real de Madrid, la cual indica cómo se debía de seguir el recorrido, que en gran medida fue el que se siguió al fin y al cabo. Se realizan borradores, se habla de caminos estropeados, la necesidad de arreglos y caminos, se habla también de las adversidades que ya iban a ser, las climatológicas, y el rey expresa una idea clara en torno al protocolo del viaje. He resuelto hacer esta jornada tan a ligera como estoy en este sitio y que en los lugares donde pasaré no se hagan fiestas, recibimientos ni entradas, dejando esto para mejor ocasión. Bien, vamos a quedarnos con eso, que luego veremos lo que sucede en Jaén. Es decir, el rey pide moderación. Las dificultades, los borradores, los papeles es necesario. El 600 es la pequeña edad de hielo. Hay un cambio climatológico feroz en el siglo XVII. Pero claro, este planteamiento del rey va a tener consecuencias para el reino de Jaén. ¿Y cómo viaja? Yo lo he desmontado del caballo, pero lo subo a una carroza. La imagen superior que están viendo aquí es la entrada de Felipe V en Sevilla. Siento que no haya ninguna imagen de la abundante iconología más hispalense, que los hispalenses tienen una enorme cantidad, donde se pueda reflejar la carroza regia. Los portugueses tienen en Lisboa el Museo da Correagem, que conocerán algunas de las presentes, donde sí que hay una carroza muy similar a la de Felipe III, nuestro Felipe III, Felipe IV. Pero no la tenemos. Pero él viaja
en una carroza. Y lo de la carroza es un elemento clave en aquel tiempo, porque aleja al rey del pueblo. La carroza es el trono andante, el estrado, donde visualizar como eje el elemento principal del monarca viajando. Se le eleva ante el pueblo, ante la multitud, con su riqueza, con su poder, con su ornamentación. Si es que sigue sucediendo igual. Recuerden la corona inglesa, cada vez que tienen algo, paseo al canto con sus reyes, con perdón por la expresión, que es poco académica, y carroza. Bien, entonces el carruaje del rey era el carruaje de 6 caballos, un tiro único para la época. Claro, nadie podía pensar los problemas que iba a dar el invento de venir con una carroza. Porque eran pocos los carriles y eran muchos los caminos de herradura. Y la carroza dio 1001 problemas. No pudo entrar en Gibraltar, se quejó el conde duque de Olivares, y el gobernador de Gibraltar le dijo que las puertas de Gibraltar eran estrechas para impedir que entraran los enemigos, no para que pasaran carrozas. No pudo entrar en la Alhambra, hubo que derribar puertas del arco del carro, de la Alhambra, puertas y viviendas, para que pudiera entrar la carroza y girar. Y no pudo llegar a Linares gran parte de la comitiva porque parte de los carruajes se destrozaron. Es decir, que la carroza es un verdadero conflicto. Pero es cierto, así fue como vino. ¿Y cómo viene? Pues con un séquito. Con un séquito de lo más variado. Porque claro, el rey no viaja solo. Y su decisión fue venir con toda la corte en lo posible. A la cabeza de la comitiva, Felipe IV y su ministro Olivares, 18 años mayor que él, el infante Carlos de Austria, su hermano, el duque del Infantado, que es el citado Carpio, el conde de Santisteban del Puerto, este jiennense que viene desde Madrid acompañándolo, el estamento eclesiástico con el nuncio papal, el cardenal Zapata o fray Antonio de Sotomayor, que era aquel dominico de origen portugués que fue su confesor privado, la alta administración, el secretario Andrés de Prada, y luego un grupo heterogéneo que son todos aquellos que son oficios de boca, oficios de corte, camareros, auxiliares, lavanderas, zapateros. Yo aquí voy a destacar a Gaspar de Bonifaz. Gaspar de Bonifaz era personaje sumiller en la corte y experto en el arte del toreo, hasta el punto que escribe esa crónica que ven a la izquierda, se ve regular, perdónenme, dedicada al arte del toreo. Y participó con el monarca en alguna de las corridas de corte más famosas. Y también vienen, y se ha dicho, personas de las letras. Porque las letras, la pluma, se pone al servicio del poder. Es el más eficaz sistema de propaganda del mundo. Y en este, y muy. A la cabeza Francisco de Quevedo, que ha sido rehabilitado políticamente por Olivares. Ya saben que Quevedo es especialista en meterse en lío. No me conozco, bueno, sí conozco a otro, a un tal Don Miguel de Cervantes. Vaya, 2 personajes. Bien, pues Quevedo, en aquel momento se proclama firme defensor del nuevo tiempo político. Y tiene un momento de gloria en la Torre de Juan Abad, que es su jurisdicción. Antes de entrar en el reino de Jaén, él va a recepcionar al monarca y va a dormir en su posesión manchega de la Torre de Juan Abad. Va a dormir ni más ni menos que el rey Felipe IV. Para Quevedo no cabe menor gloria o mayor gloria. Pero también está Francisco de Rioja, conde Zúñiga, y sobre todo Juan Antonio de Vera y Zúñiga, el conde de la Roca, autor de esta Sevilla restaurada que les pongo a mi izquierda, a su derecha, que como verán, en las 2 columnas se sujeta el globo del mundo. Uno de ellos está sujetada por el monarca y otra por el conde duque de Olivares. Está reclamando la restauración del poder en esa iconología del imperio. Bueno, y nace ese viaje. Y aquí tienen el recorrido del viaje de modo general. No eran frecuentes los viajes regios, pero anduvo por tierras andaluzas durante 69 días el séquito con el monarca. Es decir, algo más de 2 meses de duración, donde se viven todo tipo de experiencias y todo tipo de anécdotas. Se entra por el reino de Jaén, luego lo veremos, se pasa al reino de Córdoba, del reino de Córdoba se entra en el reino de Sevilla,
Del Reino de Sevilla una parte va a ser fluvial, es decir, la salida de Sevilla va a tener un recorrido fluvial, se va a desembarcar en la ribera del Coto de Doñana. En el Coto de Doñana van a tener un agasajo brutal, una ciudad efímera, la más importante, promocionada por estos taúdes de Medina Sidonia. ¿Cómo sería el agasajo que arruinó a la Casa Ducal? A diario le llevan al monarca de la Sierra de las Nieves de Ronda hielo para realizar sorbete. Y se llevó una compañía teatral. El Medina Sidonia no escatimó en esfuerzo. Curiosidades de la vida. Su hijo sería el levantisco contra el poder de Felipe IV, ¿no? La salida de la capital se produce el 8 de febrero y, en mi opinión, yo lo que consideré rescatable en la Biblioteca Nacional, en la sección de manuscritos e impresos, es esta jornada de Su Majestad por Jacinto del Rey del Sotomayor, que es la mejor crónica para poder hablar del tiempo aquel. Vamos a la secuencia cronológica. Permítanme que, pese a que caiga el agua, beba yo un poco de agua. Vamos a ver. Reparto temporal de la visita, me interesa. En el Reino de Jaén, el monarca pernoctó 8 noches. Entra el 14 de febrero y sale el 19 de febrero. Regresa de nuevo al reino el 10 de abril y vuelve a Madrid el 14 de abril. En el reino de Córdoba, otras 8 noches. Entra el 19, es decir, cuando sale de Jaén, y el 27 pasa al reino de Sevilla. En el reino de Sevilla, 31 noches. Del 27 de febrero al 29 de marzo. Y en el reino de Granada, 12 noches. Total, que en el reino de Sevilla más de la mitad del total del itinerario. La desigualdad es evidente. Pero si nos vamos a noches en ciudades capitales de reino, en Jaén, 1 noche. En Córdoba, 5. En Granada, 6. En Sevilla, 14. La desigualdad es evidente. Y es más, si nos vamos a lo que hoy son capitales, pero que en aquel tiempo no eran sino ciudades dentro del reino, en Cádiz pernoctó 6 noches. Piensen, 6 noches frente a 1 en el caso de Jaén. Y en Málaga, 3 noches. O en Andújar, por citar el caso jiennense de la mayor estancia del monarca. En Andújar, el monarca estuvo 4 noches. Aquí les traigo un esquema realizado del itinerario. Del itinerario desde la entrada por la venta de los santos de la frontera del reino a la salida por Andújar y de la entrada en ese segundo itinerario por Puerto Carretero, recordarán aquello de Donita, Fegrí Carretero, ese filato que existía, para alcanzar Jaén y luego regresar de nuevo, recogiendo de nuevo la ruta, de nuevo a regresar a la corte, a Madrid, a la capital. Lo que quiero hacer es un breve recorrido, para no cansarles, pero para poner en valor las circunstancias que sucedieron en cada una de estas localidades, procurando alejarme de las ficciones que luego se han ido creando, entretejiendo en interpretaciones posteriores, que eso sucede muchas veces. Bueno, vamos a ver. La venta de los santos se considera la frontera del reino, teniendo en cuenta que lo que se utiliza para entrar es en la cañada real de Jaén, la vía de la Hispania romana. Y tengo a uno de los grandes especialistas aquí sobre las redes de camino. También llamado el camino del condado, en algunas de las crónicas del periodo. La venta, que sigue existiendo, hoy pertenece a Montizón, y con ocasión de la repoblación en Sierra Morena, fue elevada a la categoría de constitutiva de localidad por el fuero propio de Carlos III de 1767. Con ella lo que se hace es entrar en el condado, y es ese momento en el cual
empieza a desplegar toda su fuerza el séptimo conde, don Francisco de Benavides y de la Cueva, conde de Santisteban. Y así llega a Santisteban del Puerto. Les tengo que decir que los textos que están aquí reflejados, ha sido mi intención trasladarlos también a una aportación que he realizado al Boletín de Estudios Jiennenses para que luego con más calma puedan leerlos, ¿no? Pero bueno, aquí tienen la entrada por la venta de los santos, la venta, qué papel más importante tenían las ventas, ¿eh? Como lugar obligado de paso en los sitios, y cómo hay diversas cualidades y diversos criterios a la hora de hablar de ventas. No tenemos tiempo, tendremos ocasión a lo mejor algún día de hablar de estos aspectos de los viajes itinerarios. Pero aquí lo que se hace al llegar a Santisteban es la adaptación de un palacio, de un recinto palaciego, y no utilizar el castillo de San Esteban. El castillo de San Esteban no se ve propicio para ser utilizado según la crónica. La razón es evidente. El recinto palaciego estaba en la localidad sin necesidad de subir al montículo superior del dominio de la localidad. Bien, pues se utiliza lo que se llamó el Palacio de los Benavides. El Palacio de los Benavides les traigo la planta y algo muy interesante, su destrucción. El edificio que ven en la foto se destruye en los años 70 del pasado siglo XX. Es el primer aldabonazo a la pérdida de patrimonio jiennense. Es decir, cómo nos encontramos con los lugares que conoció el monarca y que hoy no existen por la especulación y por la fractura del patrimonio jiennense. Porque en este palacio hoy no existe, pero sí tenemos la planta y era de enorme interés, ¿eh? Y en este momento yo me encuentro una anotación que me llamó poderosamente la atención porque cuando volví al Palacio Real me encontré los recursos. Verán, una anotación oculta sobre las prácticas propias de aquel viaje, la corrupción. La corrupción, que acompaña siempre a toda política. Si el viaje tenía un carácter económico, este carácter económico obligaba a la corrupción, al tejemaneje deshonesto, a la compra de voluntades que pudieran necesitarse. Yo les traigo la cárcel de Santisteban del Puerto, donde quizás tenían que haber acabado los corruptos, otro edificio desaparecido en Santisteban del Puerto, pero que existió una cárcel del condado en Santisteban. Bien, pues vean lo que dice el Archivo General de Simancas, Consejo de Juntas de Hacienda. Me encontré que se entregaron a Pedro de Contreras, en la Villa de Santisteban del Puerto, los 6.000 ducados 443 maravedíes para utilizarlo en algunas cosas secretas. Y que es mi voluntad que no se pida cuenta ni se haga cargo de ellos, que no se anoten. Y que si fueran anotadas, que se borren. Que no se sepa para qué está usándose ese dinero. Esto continuaría. En la Alhambra se pide rendir cuentas de estos dineros. Nadie sabía nada del dinero, ¿eh? Se llegó a reunir el Consejo de Estado y nadie supo responder y argumentaron que ese dinero no existía. Pero al volver a Madrid se descubrió un desfalco en uno de los secretarios de aquella comitiva en torno al tema. Un secretario que trabajaba a la Orden de Plata, el gran secretario del monarca. Siguiente paso, Linares. Ya estamos en Linares, ya hemos llegado a Linares. Por supuesto, Francisco Ramírez, muy interesante para conocer esa narración de Ramírez. Bien. ¿Qué sucede? Que tras dormir en Santisteban, se pretendía seguir camino a Linares, que estaba a 7 leguas de distancia. Una legua, según el itinerario, vendría que equivaler a 5,5 kilómetros aproximadamente, es decir, casi unos 40 kilómetros. Hoy en carretera, si no me equivoco, estaríamos a 50 y algo kilómetros, ¿no? El camino era más directo que hoy. Pero el tiempo empeoró. El tiempo hizo imposible el itinerario. Y fue muy difícil intentar el cruce del Guadalimar. Y entonces surge la idea de dar un rodeo de 2 leguas más. Y esa idea fue un desastre. Aquello dispersó a la comitiva. Hubo quien no podía atravesar los arroyos. Aquí les traigo una imagen, un grabado curioso del carro volando, de un itinerario. Aquello fue penoso.
Me gusta mucho cómo lo describe un texto, un naufragio. Aquello fue un auténtico naufragio. Y el desastre llega a la población de Linares. La llegada a Linares, pues, es tremenda. El coche de Su Majestad pasó con grandísimo trabajo, murieron animales, bestias de tiro, la carga se perdió, los carros, las acémilas, absolutamente desastroso. Hubo menester la gente al otro día y mucha ayuda para que se cobrase. Yo antes hablaba de cómo se llamaría aquella apuesta. Algún día voy a tener que venir a Linares para in situ tomar más datos, porque me interesa mucho este aspecto. Lo cierto es que fue un auténtico desastre. Y aquí es donde, precisamente, siguiendo las ideas planteadas en esta mesa, surge la Carta de Quevedo. La carta a su protector, el Marqués de Velada, del condado pasamos a Linares, nos quedamos atollados, no hubo locura en febrero que no se ejecutase con nosotros, me fue siempre loco, pero entonces furioso, determinamos dormir en el coche. Fíjense lo que dice: se oían los lamentos de los arrieros en pena, azotes y gritos de cocheros, maldiciones de caminantes. No se puede decir que fuera muy gloriosa la entrada del Linares. Precisamente fue la más sufrida de todas las entradas del viaje. Claro, esto rompe el séquito. Esto rompe el séquito porque en Linares lo que fue necesario fue un repostaje, un descanso, una reconstitución de la comitiva. Pero curiosamente esto no hace detener al monarca. El monarca duerme una noche aquí y prosigue al día siguiente. Al día siguiente, donde me encuentro con que duerme en una quinta llamada la Quinta de Cristóbal Cacho. En un documento de protocolos notariales se cita este apellido Cacho, pero no logro descifrar dónde pudo estar esa finca de Cacho. Lo he intentado por todos los medios, los historiadores son unos obsesionados de los datos, pero algún día supongo que aparecerá algún descendiente de Cacho y me reclamará y me dirá: aquí estuvo Felipe IV. Bueno, el adulador Quevedo no pierde la ocasión para demostrar lo que dice. Sus majestades se han mostrado con valentía y tal valor, arrastrando a todos sin recelar de los peores temporales del mundo, porque ellos doblegan todo. ¿Cómo no va a ser capaz Felipe IV de luchar con cualquier tormenta y seguir? Y en ese viaje, pese a la lluvia y viento, le siguieron el conde duque de Olivares y su hermano Luca. Siguieron camino, tan solamente pasando una noche aquí. ¿Qué hace el séquito cuando se reconstruye en ese mosaico de figuras perdidas? Parten rápidamente para seguir al monarca, necesitan unos 2 días para recuperarse y algunos incluso tienen que dormir en Bailén. Es decir, debe ser absolutamente un desgobierno, porque tuvieron que pernoctar a mitad de la etapa, teniendo en cuenta que el nuevo horizonte era Andújar. Había que llegar a Andújar sí o sí. Entre ellos, entre los que se quedan en Bailén, está Quevedo, y está el duque del Infantado, don Juan Hurtado de Mendoza, que por entonces era un anciano de 70 años. El pobre, ¿cómo sufría aquel viaje? Que nada más regresar a Madrid, fallece. Fallece de calentura y fiebre, no me extraña. 70 años, por entonces era una edad. Recuerden que Montaigne alababa a Carlos V, que se había retirado del poder con 58 años porque ya era anciano, dice Montaigne, ¿no? Pues llega. Andújar es de enorme interés porque me he encontrado una periferia de datos absolutamente de relevancia. Felipe IV entra en Andújar sin carruaje, entra a caballo. El carruaje debió de dislocarse, perder alguna rueda, de ahí que se vuelve a repetir la necesidad de recomponer el orden del séquito, y aquí es donde Quevedo escribe cosas muy divertidas y también que le pueden costar algún problema, porque el señor Infantado dice que se escalabra al caerse de la litera, aporreándose, dice. Y refleja y da una nómina de todos los damnificados. En el Código de Honor del antiguo régimen esto es muy peligroso, ¿eh? Un noble nunca puede ser derrotado por una tormenta, se lo recuerdo. Pero lo hace. E incluso llega a decir que él pierde sus camisas. Y dice: mis camisas me dicen que se las puso un barranco de Linares. Se quedó sin camisa.
Como hemos visto antes la corrupción, en Andújar nos encontramos con el otro gran problema del periodo, el de gobierno del antiguo régimen. En Andújar, el representante del monarca no aparece a recibir a su rey, el corregidor don Hernando de Acuña, lo cual es gravísimo, y es sancionado con 400 ducados por mandato de su majestad. El corregidor compartía el corregimiento con Jaén. Hasta 1630 Andújar y Jaén tuvieron un doble corregimiento con la misma figura en el poder. Vamos a hablar claramente. El corregidor no aparece porque el corregidor se dedicaba a convivir con un amante que tenía en el barrio de la Fuente de Jaén, lo cual estaba mal visto, y realmente a él no le interesaba mucho aparecer en determinadas crónicas de la sociedad del periodo. Además, este corregidor luego llegó, porque era insoportable, este es el que yo decía que protagonizaría un Fuenteovejuna, luego llegó incluso a bofetear y a herir y cortar la oreja del hijo de una de las poderosas familias Caballeros 24 de Jaén, que al final hubo que destituirlo, porque pudo levantar a toda Jaén y parte del reino en armas contra su rey por la actitud de este corregidor. Pues no está. Y sin embargo, pese a la prohibición del monarca, ahí tienen que la ciudad le hizo una máscara de 24 caballeros, un carro y una figura a moda de trofeo, un recibimiento, una fiesta, un festejo. Luego el de gobierno casa mal con la preparación del rey. Y a vuelta con la destrucción del patrimonio jiennense. Verán, el monarca va a dormir en el Palacio de los Valenzuela. La portada del Palacio de los Valenzuela actualmente está en la Costa del Sol, cerca de Marbella, y pertenece a un notario. Como yo tengo muy mala memoria, no sé quién es. Pero ya tenemos 2 casos de destrucción del patrimonio jiennense. La causa del retraso, en mi opinión, es porque no interesa seguir si no se recompone el séquito. Y allí fueron llegando esos restos del naufragio después del primer azote que significó Linares, la necesidad de parar en Bailén por algunos, hasta que al final todo el puzzle se reconstruye y ya tenemos de nuevo toda la organización del séquito. Pero aquí también aparece algo que me llamó poderosamente la atención y que por supuesto tiene mucho que ver con la mentalidad e ideología del periodo. Y es, fíjense lo que encontré en el Archivo General de Simanga. He ordenado que algunas iglesias pobres que hay en la montaña se envíen algunos cálices, casullas y otros ornamentos conforme a las necesidades de cada una, y que esto corra por la mano de la condesa de Olivares. Libraréis a quien nombre la condesa 2000 ducados para este efecto en el dinero más pronto que hubiere. No había dinero, pero si llega, vamos a implicar una derrama. En mi opinión, el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. La primera vez que veo una protección regia directa sobre el santuario de la Cabeza. Esto yo creo que, teniendo en cuenta la devoción jiennense hacia el santuario, haría furor el conocer este hecho. Porque además es la protección. Felipe IV solamente hizo algo similar en el viaje, la protección de las reliquias sacromontanas, de las reliquias visitando la abadía del Sacromonte en Granada. Sí que es cierto que pudiera tener que ver también pues, con las reliquias de Santa Ponciana, que como ustedes saben son famosas, que aparecen en el periodo y que fueron defendidas por el obispo Moscoso y Sandoval, pero que luego quedó truncado aquel expediente de las reliquias de Massimiano y Ponciana. Pienso firmemente que pertenecen a ese dibujo, ese bello dibujo de Martín Ximénez de Jurado de las antigüedades del reino de Jaén, que cifra cómo era Andújar y su proximidad y vínculo con el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Y sale de Jaén. Ya estamos en el límite. Y sale de Jaén una vez que ha amainado el río Guadalquivir, por el llamado Puente Viejo, que sin lugar a dudas es el gran puente romano de Andújar, una de las obras más espectaculares y menos conocidas en ocasiones.
porque además las actas del Concejo demuestran cómo fue necesario reparar de modo coetáneo el puente en sucesivas ocasiones, de modo que el puente va a ser reparado por el Concejo con motivo y ocasión de la visita del monarca. Entra en las posesiones del Carpio, algunos jiennenses siguen y penetran en las posesiones del Carpio, de los que, como no estamos hablando de Córdoba, no les presento el menú, pero lo tengo. Tengo el menú, los vinos, todo lo que comieron, y además, y cómo agasajaron al rey el marqués del Carpio. Segunda entrada en el reino de Jaén. Miércoles a 10 de abril, con la mayor prisa del mundo. Esto de ponerlo en cursiva por mi parte es malintencionado, una alevosía. Tratando solo de caminar hacia Madrid, salió su majestad de Granada con muchísima nieve, aire y agua. Yo no sé qué tiene Jaén, que cada vez que el monarca se aproxima, la adversidad climatológica surge. Porque después de un viaje placentero por Córdoba, cazando y pescando en Doñana, pudiendo visitar la flota, se embarcó para conocer la flota en la bahía de Cádiz, Málaga sin problema, Granada sin problema. Es decir, me voy a Jaén de nuevo. Pero claro, lo que me preocupa es que tiene prisa, porque esta prisa va a afectar enormemente al viaje. Regresa tras los 51 días en los cuales anduvo por otras partes y supera, como les decía, ese lugar tan difícil que eran los puertos de Onita, Carretero y Segríes, que ahora parece lo más normal del mundo, pero era de unas dimensiones, recuerden lo que era la heroicidad que era un viaje de Jaén a Granada y de Granada a Jaén, ¿no? Y a diferencia del paso lento, cuando antes no había existido problema, paramos en Linares, recomponemos, paramos en Andújar, recomponemos, algunos estarán en Bailén, ahora la urgencia se expresa en la ciudad de la Alhambra y en un texto que es alhambrense. Pero tenía un problema. Tenía que visitar Jaén capital. Si tenemos en cuenta, como les he dicho, que tenían que convencer a los procuradores en corte, porque aquí hemos venido a convencer a procuradores, no a pasearnos. Claro. No tenemos datos, aunque he visto algo irreal escrito sobre Campillo Arenas, donde duerme el monarca. Pero bueno, hay una persona que ha inventado todo lo que sucede en Campillo Arenas. De haber creído lo que escribe, en Campillo Arenas hubiera estado una semana. No le hubiera dado tiempo al monarca. No sé quién es, pero bueno. Almuerza en la Manchuela y llega a Jaén el día 11 por la noche. ¿Qué encuentra Felipe IV en Jaén? Una ciudad en desgobierno. Para entender el gobierno de la ciudad, yo tengo que retrotraer unos minutos y robarles tiempo para entender esto. Claro, la ausencia del corregidor Acuña está provocando que el Concejo tenga que sustituir al corregidor porque como ya se tienen noticias de que llega Felipe IV, hay que organizar la llegada ni más ni menos que del rey. Y entonces el alcalde mayor, don Julián de Carleva y de León, es el que va a utilizar todo su poder para elegirse en quien tiene que hacer todo. Convoca al cabildo de la ciudad, su fin es, dice el documento, para tratar de los apercibimientos con motivo de la llegada. Se escribe a Francisco de Garay de la Cueva, claro, como está en la comitiva, y es jiennense, para ver qué hay que hacer. Se escribe en calidad de caudillo mayor de su majestad, que era el puesto que ocupaba. Se escribe al señor de Medina Sidonia, que no responde, por cierto, no encontré la respuesta del archivo local, y a las ciudades de Granada, Baeza y a Úbeda para ver qué iban a hacer. ¿Dónde está el corregidor? Pues no se sabe. Y hay varios escritos que ¿dónde está nuestro corregidor? Tiene mucha gracia ya, ¿no? Porque dice que necesitamos a nuestro corregidor. Estamos adoptando decisiones sin saber si va a estar conforme el monarca. Era el ordenamiento mental que se tenía entonces. Hasta que aparece el corregidor, se produce la reaparición y tiene la ironía de decir que cumpliendo con su oficio y estando próxima a la visita de su majestad. Cuando llegaba el Concejo de Jaén, un mes preparando la visita. Bueno, y ahí encarga nuevas medidas, aprovisionamiento de alimentos, velas, hachas, luminarias, preparación de una máscara de juegos de caña de capa y gorra, asignación de los
protocolaria de las ventanas en el concejo de Jaén para que los caballeros 24, la regiduría y los caballeros de la 24 se ubiquen en sus puestos según asignación protocolaria. Se le pide a don Diego Salido de Raya que salga a comprar 14 toros para una corrida, a don Pedro de Cera 24 de Andújar que intervenga en la compra también, que además se compren conejos, perdices, cabritos para alimentar a los habitantes de Jaén. Esto era muy importante porque se evitaban problemas de hambruna y levantiscos y dificultades. Se llegan a celebrar incluso los cabildos el jueves y el viernes santo, cuando era, según ritual, contra norma, pero sin embargo se celebran en razón a la importancia. Se preparan los arreglos de los caminos, esa dificultad que siempre ha tenido Jaén de viaria, la salutación, es decir, el momento de la llegada se tiene previsto que salga Campillo Arenas, el corregidor y un pequeño séquito de los 24 de la ciudad, y llega la decepción. Al límite de la fecha prevista, llega una carta firmada en la Alhambra el 8 de abril. Y en la carta, el monarca dice lo que vimos antes de salir de Madrid, que no quiere ningún agasajo, que quiere sobriedad, que él solamente pasa por Jaén, ocultando el fin y la intención última. ¿Qué hace Acuña? Guardarse la carta y no informará al concejo hasta 2 días después. 2 días después es un tiempo precioso, porque faltan escasamente 48 horas precisamente para la llegada del monarca. Y Jaén, en mi opinión, siempre fiel a la monarquía, suspendió todo tipo de festividad y todo tipo de celebración. Y pese a la excepción, fue la única ciudad de todas las capitales andaluzas que se quedó sin festejos por la llegada de Felipe IV. Claro, pero sí que se produjo la llegada. Si sumamos la sobriedad, las dificultades y la prisa, lo de Jaén queda deslucido, por así decirlo. En agradecimiento a la llegada, que fue el día 11 de abril, esa noche al conde duque se le descubrió la Santa Verónica. Bien, el cabildo catedralicio jiennense coadyuva a toda la celebración, a todos los elementos votivos, y evidentemente el ornato regio de la zona ornamental de esa magnífica catedral va a coadyuvar enormemente. El día 12 el monarca va a acudir precisamente también a adorar la Santa Verónica. Es quizá el hecho más simbólico. Nos encontramos de nuevo la religiosidad, fíjense cómo los elementos son frecuentes y diversos y mezclados. La casa episcopal de Jaén fue el sitio donde se alojó el rey. Se dice de ella que tenía porte de palacio y que con ocasión de la visita hay un texto que dice que no echó de menos el rey ni las vajillas, ni las colgaduras, ni los aparatos, ni las camas y los regalos que tenía en su palacio de Madrid. Y también hubo una fiesta privada, no sabemos de qué dimensión, pero al menos hubo algo. Fuegos, luminaria y comedia en el palacio. Y en la ciudad lo único que realizó fue visitar el manantial de la Magdalena. El famoso manantial de la Magdalena, que fue restaurado, ornamentado con motivo de la visita, con una arquitectura efímera de un elemento votivo que no he encontrado y sé que existió. Tengo indicios, ya lo encontraré. Eso sí que debe de aparecer algún día. Acababa aquella visita, comida precipitada en Jaén, y como dice, la gente desilusionada ante la suspensión de la fiesta de los toros eran, por antonomasia, el momento estelar para la aristocracia. Esos toros luego fueron utilizados en otra fiesta en honor del casamiento de la hija del conde duque, las vueltas que da la vida en ocasiones. Bueno, pues después de esa estancia de una noche, a Baeza. Siguiente postre y estancia, Baeza. ¿Qué voy a decir de Úbeda y Baeza, de los grandes ejes del Renacimiento? Quienes han sido mis alumnos han sufrido mi devoción hacia esos lugares, de las ciudades unidas al poder. Evidentemente tenía que pasar por Baeza. Tenía que pasar por Úbeda, tenía que pasar por Baeza, como pasó por Andújar. Hay una descripción muy minuciosa de la llegada de la corte. Procede de Cózar, procede de
de las noticias y documentos para la historia de Baeza de 1884, en su edición, ¿no? Bueno, está recogida en los textos, por tanto no necesito hacer mucha mención a ello. Se va a alojar en casa del arcediano don Diego de Toledo, en la plaza del arcediano. Aquí tenemos Baeza, perdón, se me ha olvidado colocar a Baeza. A veces las palabras corren más que las imágenes. Aquí tienen esa crónica muy extensa, un punto fantasiosa, porque tiene tintes del siglo XVIII. Algunos de los elementos y oficios que menciona, pero bueno, es muy interesante porque es de las otras crónicas paralelas a la entrada. Y yo le doy veracidad, yo le doy criterios de veracidad. Aquí tienen los lugares donde estuvo, porque luego escucha misa rezada en la iglesia de Santa Cruz. Yo siempre he pensado ante ese mural al fresco y ese Cristo, bueno, debe ser espectacular, ¿no? Aquí tampoco atiende ni a fiestas ni a ceremonias, porque ahí es prisa. Y de ahí a San Esteban del Puerto, de ahí a la salida del reino de Jaén. Y a Madrid. Sale de Jaén el 14 de abril y regresa en el itinerario marcado desde la entrada. El 18 de abril el séquito entra en Madrid y se pone final al viaje por Andalucía. Aquí tienen de Martínez de Maza, en el retrato natural de la ciudad y término de Jaén, algo que me interesó. Y es que dice: nunca tuvieron en ella, en el reino de Jaén, nuestros reyes continua residencia, ni se convocaron en ella cortes generales del reino, tampoco ha sido lugar de comercio, ni ha tenido particulares relaciones con otros pueblos. Es pesimista, en Maza todo es pesimista. Pero sí que es cierto que Jaén fue la desfavorecida por el viaje religioso, siendo tan interesante como, en mi opinión, fue para conocer aquel Jaén. Evidentemente, no se atendió a la petición del monarca, la petición monetaria. Siguieron levantados en armas los procuradores en corte. Hubo que transcurrir hasta las cortes de 1626 para una aprobación definitiva. Y a partir de ahí, pues Jaén siguió su camino, su historia, pero que considero que fue de enorme interés conocer que Felipe IV anduvo por esta tierra y por estos pueblos. Nada más y muchas gracias. Bueno, ha sido, como hemos dicho al principio, y era de esperar, un lujo y un honor escuchar a Francisco Sánchez Monte. Y emocionante, porque ha sido como un entrar en el túnel del tiempo y darnos cuenta de que no todo tiempo pasado fue mejor, desde luego, pero que el pasado también nos enseña mucho para el presente, para no cometer los mismos errores. Paco, muchas gracias por venir a Linares, por estar con nosotros, por ser parte ya del Instituto de Estudios Jienenses, donde sabes que tienes siempre la puerta abierta. Gracias al Ayuntamiento por la acogida, la hospitalidad, y al Centro de Estudios Linarenses, que también, como ha dicho muy bien José Luis, pues somos hermanos, tenemos las puertas siempre abiertas. Ojalá haya más oportunidades de colaboración y le remitimos a ese gran trabajo que me consta, porque he tenido el privilegio de verlo, el trabajo para publicar en el boletín que nos ha mandado José Luis, encargado de mandarlo al director de publicaciones, a Garrido, para que aparezca en nuestro boletín, donde podrán ustedes volver a conocer esto con muchos detalles, pero tener hoy a Paco aquí, a este gran profesor, a este gran maestro, a este gran amigo, es el mejor regalo de este día lluvioso, y además la coincidencia de fechas, es decir, que eso también es difícil. Bueno, pues le vamos a dar un aplauso a